les haya ido bien porque pues considero que eso lo boté muy sencillo. Toda una madre. Bueno, nuestra clase 21, no voy a contar la del examen, entonces clase 21 del día 30 de octubre de 2020. ¿Qué hubo? Sí, cuente. Profe, cuando pues revise los parciales, la realimentación, bueno, la retroalimentación que nos va a hacer también va a ser de la parte virtual, de casualidad, o sea, nos va a decir también cómo se resuelven y demás. Sí, yo tengo las soluciones de todo eso. De Y hecho, esa no la podría, va a mandar por correo sí, o algo. sí, podría enviárselas de hecho ya, pero lo tengo un poquito desordenado. Déjenme, No, entonces, pues aunque sea lo acomoda y se los... Sí, no tengo ningún problema. listo, profe. Era eso. Sí, Gracias, profe. sí, no, lo único es que lo tengo pues como en borradorcito, pues lo tengo en una hoja escrito. Entonces sería pasárselo aquí a Bambú y mandárselo. No tiene ningún problema. Listo, profe. No, entonces, Sí, sí, era eso. Está listo. bien. Gracias, profe. No, no se afane. Por eso sí no se afane. Bueno, muchachos, vamos a arrancar la clase haciendo un pequeño recorderis de un circuito que ya conocemos. Es este que está acá. El amplificador diferencial se llama este tipo que está acá. No, señor. Este que está acá se llama amplificador diferencial. ¿Qué característica? Pongámosla acá para no molestar tanto, que esta resistencia va a ser igual a esta resistencia, que esta resistencia va a ser igual a esta resistencia. Aquí menos más el voltaje de salida. Y vamos a ponerle dos tipos de entrada acá. Una entrada acá, vea, y una entrada aquí, BB. ¿Listo? Entonces, rápidamente, para analizar este circuito, recordemos que yo puedo analizarlo simplemente diciendo un B01, que será menos R2 sobre R1 por BA, y un B02, que será el voltaje que hay acá, que es Bx, 1 más R2 sobre R1 por Bx, y Bx, pues el voltaje que hay sobre esta resistencia, será R2 por R1, R1 más R2 y por BB, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, B02 igual a R1 más R2 sobre R1 por R2 sobre R1 más R2 aquí por BB. Entonces esto y esto se cancelan y yo tengo acá que B02 igual a R2 sobre R1 por BB. Y para encontrar la salida total del circuito pues simplemente la sumo. Me va a quedar acá R2 sobre R1 por la resta de BB menos BA. ¿Listo? Entonces este circuito se llama amplificador diferencial simplemente porque me toma la resta de estas dos T's. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, señor. Miremos acá lo siguiente. Entonces, si yo ese circuito, qué pena que lo pinto otra vez, simpáticos. Entonces, fíjese que si yo tomo una fuente de voltaje BI entre el punto A y el punto B, esto sería BA y aquí sería BB, pues el voltaje de salida B sub 0 será R2 sobre R1 por la diferencia, aquí sí se ve claritico, que BA menos BB es igual a BI, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí me quedaría simplemente un menos BI de sí o no. ¿Y qué es lo que
que me está diciendo esto? Pues que simplemente pues que el amplificador me está amplificando la diferencia entre A y B. ¿Listo? Entonces, como aquí estoy amplificando una diferencia, cuando yo conecto este circuito de esta manera, yo aquí lo conozco como configuración diferencial. O más bien, configuración, dos puntos, entrada diferencial. ¿Listo? Fíjense que esto equivale, es completamente lo mismo que si yo tomara el circuito que yo tengo ahí dibujadito, aquí así. Menos y más. Y fíjese que es lo mismo, o sea, esto equivale a que si yo tomara esto, aquí le pusiera un BI, pongámosle aquí diferencial B y D, un B y D medios, y acá un B y D medios. Si ustedes se fijan, pues este circuito acá, B sub 0, me da igual aquí a R2 sobre R1 por, será menos BI de medios, menos BI de medios. O sea, B sub 0 aquí será igual a menos R2 sobre R1 por B y D. Entonces una configuración diferencial yo la puedo pues enunciar así, simplemente como la diferencia, tomando la diferencia, la entrada como la diferencia de estos dos voltajes, o puedo enunciarla aquí también de esta forma. Fíjense que estos dos circuitos son completamente equivalentes. ¿Listo? Entonces, entrada diferencial quiere decir que la entrada B y D es igual a BA menos BB. La entrada que yo voy a amplificar es la resta de dos señales. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Ok, señor. Sí, señor. Permítame que aquí voy a hacer un pequeño truquillo acá. Entonces, ahora fíjense qué pasa si yo en lugar de hacer eso conecto el circuito de la siguiente manera. Esto le mando un cortico de aquí a aquí y conecto una fuente de entrada acá. Al hacer esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si usted se fija, al poner un cortocircuito entre este punto y este punto, yo lo que estoy diciendo es que BA es igual... ¡Ay, tonto! BA es igual a BB, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Si ustedes se fijan, BA y BB están en un punto común. Como las dos están en un punto común, pues cuando usted hace esto, esto se llama entrada en modo común, ¿sí? Entonces, esta configuración que está acá se llama entrada modo común. Y la característica pues es la que le enuncié ahí arriba, que el voltaje de entrada modo común es igual a BA y es igual a BB. Entonces, la salida del circuito, ¿cuánto me daría? Yo tengo que B0 sería igual a R2 sobre R1 por la diferencia entre BA y BB, ¿cierto? O sea, BICM menos BICM, ¿cierto? ¿Cuánto es? Hola. BICM menos BICM. ¿Sí? Pues, ¿Cero? Ajá, sí. Cero. Va a ser. VO igual a 0 voltios. ¿Listo? Para diferenciarlo, pues voy a ponerle aquí un VOCM. Y acá este tipejo que está acá, un VOD. ¿Listo? Un voltaje de salida ante entrada diferencial. Y aquí un voltaje de salida ante una entrada de modo común. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues la conclusión simplemente, esa es muy sencilla.
Simplemente que un amplificador diferencial, un amplificador en esta configuración, se encarga de hacer dos cosas. Uno, de amplificar los voltajes diferenciales, ¿cierto? O los voltajes de entrada, más bien, diferenciales. Entonces, si estoy tomando la resta de dos señales, este amplificador se va a encargar de amplificar esa señal. Pero por el contrario, si yo tengo voltajes de modo común, así, o sea, conectados de esta manera que le estoy mostrando en este dibujo, él se va a encargar de anularlos, ¿listo? De convertirlos en 0 voltios. Y la palabra clave es rechazar. Rechaza los voltajes de modo común. ¿Listo? Resulta y pasa que esta característica es una característica bastante importante pues, de este tipo de amplificadores, porque comúnmente las señales que se entran en modo común son señales de ruido. ¿Listo? Entonces la gracia acá cuando usted tiene amplificadores de este tipo, y voy a ponerlo aquí ya simplemente como un amplificador de manera general, es que las señales que él amplifique sean exclusivamente las señales que van diferencial. ¿Listo? Entonces, estas señales diferenciales, él se va a encargar de amplificarlas. Una ganancia diferencial, un segundo, veo, igual a una ganancia diferencial por un voltaje de entrada diferencial. ¿Listo? E idealmente, las señales de ruido, que son las que van a entrar en modo común, aquí, él se va a encargar de atenuarlas o idealmente de rechazarlas, una ganancia de modo común por un BCM. ¿Listo, muchachos? Entonces, un amplificador está hecho para que suceda esto, para que las señales que amplifiquen sean únicamente las que entran de modo diferencial y las que entran de modo común, que comúnmente son ruido, las atenúe. ¿Listo? Ahora, pues idealmente va a pasar eso, pero en la realidad, pues nosotros tenemos que las ganancias diferenciales van a ser grandes y las ganancias de modo común van a ser pequeñas. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Entonces aquí vamos a definir una figura de mérito de los amplificadores, que se conoce como el factor de rechazo en modo común. Y vamos a definirlo como el 20 por el logaritmo de la relación entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. ¿Listo? Y el factor de rechazo en modo común simplemente me está diciendo es, en mi amplificador, aquí, factor de rechazo en modo común. Entonces vuelve y juega, como la idea es que las voltajes diferenciales se amplifiquen y los voltajes en modo común se atenúen, que idealmente volverlos cero. ¿Listo? Entonces, este factor de rechazo en modo común simplemente me dice que entre más grande sea, Sí, señor. Señor. acá, que este factor de rechazo en modo común simplemente me dice que entre más grande sea, la ganancia diferencial, o mejor dicho, se amplifican más se amplifican más las señales diferenciales, o sea, las que me interesan a mí, y se atenúan más las señales de modo común. Y esta es una de las cosas que hace pues tan importante un amplificador operacional, porque, por ejemplo,
porque un amplificador operacional está capacitado para amplificar señales diferenciales pequeñas sin que el ruido las moleste. ¿Listo? Y eso es debido a esto que está acá. Muchachos, ¿hasta acá me entienden? Sí, señor, está ahí todo bien. Entonces acá como cosita, para que no lo olviden, simplemente comúnmente no porque queda muy redundante, las señales de modo común la mayoría de casos tienden a ser señales intrusas o señales de ruido, señales no deseadas, eso me gusta más, suena más elegante. Que por ejemplo ruido. Entonces, como las señales de modo común comúnmente son señales no deseadas, pues se desea que el factor de rechazo modo común sea lo más grande posible. ¿Listo? Pero aquí la cuestión, pues bueno, esto que está acá, pues sí es importante y es interesante, pero pues digamos que esto no es el fondo de la clase de hoy. El fondo de la clase de hoy es mostrarles cuál es el circuito. Ahí adentro de ese triangulito tiene un circuito. ¿Cuál es el circuito que se encarga de que esto suceda? ¿Listo? De que las señales diferenciales se amplifiquen y que las señales de modo común se atenúen. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a conocer lo que se llama el circuito que está encargado de eso. Es un circuito que está en todo amplificador operacional. Todo amplificador operacional por dentro, a la pura entrada, tiene un circuito que se llama par diferencial. ¿Listo? El par diferencial tiene la siguiente pinta. Y no es tan extraño porque yo ya a ustedes ya se lo he mostrado. Acá. Obviamente, pues está hecho con MOSFET, ¿no? Bueno, con BJT o con JFET, pero pues como hasta ahora hemos visto los MOSFET, pues pintado con MOSFET. En su momento lo haremos con BJ y con JFET. Ajá. Veanlo acá. Este circuitico tan interesante que está acá es el que se conoce como par diferencial y en efecto pues él es el encargado, vamos a ver por qué, de hacer esa función que le digo de atenuar señales diferenciales y de amplificar señales, de rechazar señales de modo común. Entonces aquí BDD. Los amplificadores operacionales, los amplificadores diferenciales, el par diferencial se polariza con fuente de corriente. Se puede polarizar con resistencia, pero no es recomendable y después vemos por qué. Con resistencia, ¿listo? Ok, sí, señor. Entonces, este circuito que está acá es el famoso par diferencial. Entonces, como cosa particular, este circuito par diferencial es el circuito de entrada a todos los amplificadores operacionales. Todo amplificador operacional tiene a la entrada un circuito de este tipo. Entonces acá vamos a ponerle aquí, tiene un voltaje VG1, acá un voltaje VG2. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar entonces a analizar este tipo de juego acá. Particularmente, o idealmente, mejor dicho, me gusta más la palabra, idealmente, cuando uno construye un par diferencial, se busca que M1 y M2 sean similares. Digamos que a nivel discreto, si usted va a construir, si usted va donde el paisa y compra dos MOSFET para construir un par diferencial, pues va a tener un pequeño problemita porque probablemente ese M1 y M2 no sean iguales. Pero a nivel de circuito integrado, construir dos transistores que se parezcan mucho es muy fácil porque usted simplemente los construye en una misma pastica de silicio. Entonces utiliza usted una pastica de silicio y en esa misma pastica usted construye sus dos transistores. Eso garantiza que, pues, que esos dos transistores van a ser lo más parecidos posible. ¿Listo? Si M2 y M1 son similares, y si yo los supongo,
o mejor dicho, si M1 y M2 están en saturación, ¿de quién se va a encargar de poner esos transistores en saturación, muchachos? La fuente de corriente, ¿no? Exactamente. Yo con la fuente de corriente puedo hacer que esos dos transistores estén en saturación. ¿Listo? Entonces, si M1 y M2 son similares y están en saturación, pues lo que va a pasar es que por acá y por acá, las corrientes que van a bajar pues van a ser la corriente IX medios y por acá la corriente IX medios. ¿Listo? Aquí voy a tener un voltaje en el drain 1 y acá un voltaje en el drain 2. ¿Listo? Y a este circuito, la salida de este circuito, la vamos a tomar como la diferencia entre los dos drain. El voltaje de salida en un amplificador diferencial, pues voy a tomarlo como ese voltaje que está ahí. ¿Listo, muchachos? Profe, una pregunta. ¿No se supondría que ahí si la corriente es la misma, no debería ser el voltaje cero? Ya vamos para allá. O sea, si este voltaje y este voltaje son cero, sí. Pero si son diferentes, no. ¿Vale? Fíjese que acá yo en ningún momento le dije que VG1 y VG2 son iguales. ¿Listo? Sí, Profe, ¿y ese BD que es una fuente de voltaje cualquier alimentación normal? Sí. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué características tiene esto? Bueno, los transistores están acoplados por el source, ¿no? Fíjese que ellos tienen un punto común y es ese source que está allá. ¿Listo? Entonces, este amplificador diferencial, de igual forma que en el circuito que les mostré al comienzo, tiene dos maneras de conectarlo. Una es en modo común, o sea haciendo VG1 y VG2 igual, como dice Jaime, y la otra es en modo diferencial, que es pues haciendo la entrada, la diferencia entre VG1 y VGS. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí. sí, profe. Entonces, pues analicemos primero, y permítame, qué pena que sea tan perezoso. Vamos a ver. Lo que se conoce pues como una entrada en modo común. Entonces vamos a mirar primero el modo común. ¿Listo? Entonces, en modo común recuerde pues que simplemente voy a decir que VG1 es igual a VG2. O lo que es lo mismo, voy a tomar este circuito que está acá, este cablecito que está acá, y los voy a interconectar así. Chun. Y acá. Les pego el cortocircuito y la entrada en modo común viene acá. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Hasta ahí. Sí, profe. Entonces, el análisis viene de la siguiente manera. Entonces, fíjese que acá estoy diciendo que VG1 igual a VG2, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el source es el mismo. Él está acoplado por source, entonces, pues, en realidad, pues, no tiene nada de raro decir, pues, que VGS1 es igual a VGS2. Gran señal es AC más DC. Y después hacemos cada uno por separado. VGS1. Ay, papito, eso. Igual a VGS2. AC más DC, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Ok. Párale bolas. ¿Qué pasa si BICM crece? Bueno, antes de eso para... fijémonos entonces en cuánto vale B de 1. B de 1 pues va a ser B de D menos RD por IX sobre 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. B de 2 va a ser igual a B de D menos RD. Va a ser el mismo voltaje, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso,
Ahora sí, ¿qué pasa si BI CM crece? O sea, si este voltaje crece, entonces lo que va a pasar es que este va a crecer y este va a crecer, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Fíjese que si los dos gates cambian en la misma proporción, pues esta corriente que baja por acá va a cambiar en la misma proporción. Entonces podemos decir que aquí menos un delta de I y aquí va a variar con un menos delta de I, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. ¿Sí o no? ¿Qué pasa, por el contrario, si el voltaje de modo común disminuye? O sea, este voltaje que está acá disminuye y se lo diferencio con ese color moradito. Fíjese que este gate disminuye y este gate disminuye, ¿cierto, chicos? Breve. ¿Sí o no? Si ese gate disminuye, pues lo que va a pasar aquí es que va a haber una variación de corriente. Entonces aquí va a aparecer un más delta de I y aquí un más delta de I, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces podemos decir que B de 1 aquí a B de D menos RD por IX medios más un delta de I. Y aquí B de 2 igual a B de D menos RD y sub 0. Muchachos, qué pena, espero que se diferencie. Lo puse en este caso en azul, que es cuando el BI crece, y este caso en morado, que es cuando el BI disminuye. ¿Listo? Es más, pongámonos un caso bien hijo de madre ahí, es cuando BI-CM sea 0 voltios. Pues si es aquí tengo 0 voltios, 0, y aquí tengo 0, pues aquí no va a haber ninguna variación de corriente, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sería lo mismo. Sí. Sí, entonces pues el voltaje B de 1, simplemente ahí B de D menos RD por I medios y X, ¿no? Y B de 2 igual a B de D menos RD por IX medios. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos enfocamos en el voltaje de salida, pintarlo con este rosadito, el voltaje de salida pues es B de 1 menos B de 2. ¿Cuánto da el voltaje B sub 0? Si BI es 0 voltios. BICM, si el voltaje de modo común son 0 voltios, ¿cuánto da el voltaje de salida? 0. 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale el voltaje de salida si el voltaje de modo común crece? No, pues en todos vale 0, porque pues es la misma Exactamente, expresión. exactamente. Entonces fíjese, en todo caso acá, en modo común, siempre va a valer 0 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que en efecto del par diferencial, cuando yo conecto las entradas en modo común, pues él me va a atenuar esas entradas. ¿Listo? Ok, sí, señor. Ahora, pues eso es visto desde un punto de vista de la idealidad. ¿A qué me refiero? A que yo dije que esos transistores eran iguales. Y tras del hecho estoy asumiendo que RD1 y RD2 son iguales. ¿Sí o no? Si eso no se cumple, pues va a haber una pequeña desbalance en ese circuito y va a aparecer un pequeño voltaje B sub 0. ¿Listo? Pero idealmente, pues da 0 voltios. ¿Listo? Entonces, sí, fíjese, en modo común ese circuito que está ahí, pues va a hacer las veces de va a hacer las veces de atenuar las señales. Entonces, todo lo que entra en modo común, ese par diferencial se va a encargar de atenuarlo. ¿Listo? Aquí hay una cosita que no les he dicho y que toca tener en cuenta para cuando lo analicemos ahorita más adelante en pequeña señal, y es esto. La fuente de corriente, nosotros ya sabemos que ella tiene una resistencia de salida. ¿Listo? Sí, sí, Entonces, sí. después vamos a ver, más adelante, porque ahorita todavía no, cuál es el efecto de esta resistencia de salida en la ganancia o en la operación en modo común de un par diferencial. ¿Listo? Entonces, sale este modo común,
las entradas, perdón, las señales en modo común, ese par diferencial se va a encargar de atenuarlas, idealmente volverlas cero, ¿sí? Breve. Listo. Ahora, entonces, pues ya que tenemos ese, pues nos toca ahora mirar el otro. Uy, no. Este va a ser entrada en modo diferencial. Upa. Niñito de primero de primaria. ¿Listo? Modo diferencial. En modo diferencial, recuerde que el voltaje B y D es igual a BG1 menos BG2. ¿Listo? O lo que es lo mismo, conectar este circuito de esta manera. Uy. Ya está bien, rojito. No. Verde. Y este que está acá, B y D. ¿Listo, muchachos? Ok, sí, señor. Gente, aprendan a diferenciar, ¿cómo es? Por así decirlo, a reconocer el modo diferencial. ¿Qué pasa si yo en lugar de pintarles esto les pinto? No. ¿Qué pasa? Esto no me sirve. ¿Qué pasa si yo en lugar de pintarles esto así, les pinto esto así? Aquí como un BI de medios y acá como un menos BI de medios. Eso es lo mismo, ¿cierto, gente? Sí. Entonces, pues pintarlo así o pintarlo así o así es lo mismo, es modo diferencial. Y es lo mismo si yo pinto esto aquí así, si quito esto de acá y esto lo mando a tierra. Este tipo que está acá pintado de esta forma también es modo diferencial, porque si usted se fija, BG1 menos BG2 me da B y D. ¿Listo, muchachos? Sí. Sí, señor. Es completamente lo mismo. ¿Listo? Entonces comencemos nuestro análisis desde este circuitico que está acá. Entonces, arranquemos lo que hace. Muchachos, ¿qué pasa si B y D es igual a 0 voltios? Esto me cuesta un poquito de trabajo, entonces voy a hacerlo con calma, ¿listo? ¿Listo? Pues pasa igual que con el otro. Ahí sí sería cero. Porque pues, No, pues, o sea, es con ¿cómo? calma, vea. Recuerde que B y D es No igual haría a nada. BG1 igual a BG, de hecho, BGS, porque están conectados al mismo source, BGS2, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. O sea que BGS1 es igual a BGS2. Entonces, pues en esa situación que tenemos ahí, pues no es nada raro, ¿sí o no? Ahí lo que le estoy queriendo decir es que como los dos voltajes son iguales, pues la corriente I drain source 1 es igual a la corriente I drain source 2 y ambas son iguales a IX medios. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces los voltajes de salida, pues el voltaje de salida sería el mismo. El voltaje que está acá, que nosotros ya sabemos que es BD menos I de S1 por R de acá. Y aquí este será BDD
menos I de S2 por RD. Si ambas corrientes son iguales, pues el voltaje de salida son 0,8. ¿Listo? Hasta ahí, nada raro, ¿sí o no? Hasta ahí mi tío Sí, hasta funciona ahí, perfectamente, ¿sí o no? normal. ¿Listo? Ahora párele bolas. ¿Qué pasa si el voltaje de entrada diferencial crece? O sea, que el voltaje de entrada diferencial sea mayor que 0. ¿Listo? Si el voltaje de entrada diferencial es mayor que 0, pues lo que le estoy diciendo es que la resta BGS1 menos BGS2 es mayor que 0. O sea que BGS1 es mayor que BGS2. C más de C, C más de C, C más de C. ¿Listo? Y si esto se cumple, pues lo que yo estoy queriendo decir es que simplemente que I drain source 1 es mayor que I drain source 2. ¿Sí o no? Señor. Listo, entonces para no fastidiarme la existencia, simplemente voy a decir que la corriente I drain source 1 pues es simplemente igual a una I X medios más un delta de I. Y que la corriente I drain source 2 es igual a I X medios menos un delta de I. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor, sí. Listo. Entonces Ok, aquí sí. yo lo que tengo es lo siguiente. Si el voltaje de entrada diferencial es mayor que 0, yo tengo que el voltaje B de 1 pues va a ser igual a B de D menos IX medios más delta de I por R de acá. Y el otro infeliz B de 2, B de D menos IX medios menos delta de I por RD. ¿Sí o no? Ahora, pues si yo tomo mi voltaje de salida, B sub 0 acá, pues es B de 1 menos B de 2. Entonces miremos cómo funciona ese asunto. Un segundo, que esto sí me quedó muy feito, muy maluquito tirando a eso. ¿Ahí qué me está queriendo decir? Que menos B de D menos IX medios por RD menos delta de I por RD menos y menos, sí, menos B de D menos X medios por RD más delta de I por RD. ¿Cierto, jóvenes? Sí, señor. Sí, hasta ahí. Ok, entonces fíjese que este lo puedo tachar con este y este que tiene menos con este que tiene menos se me va a ir acá. ¿Listo? Entonces el voltaje de salida pues es igual a menos 2 delta de I RD. ¿Listo? Sí, señor. Aquí que me está queriendo decir simplemente que fíjese que al desbalancear los gates del par diferencial, pues lo que va a pasar es que va a aparecer un voltaje a la salida y ese voltaje de la salida es debido al desbalance de los gates. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quiere decir? Pues que en efecto, si yo tengo dos señales que son iguales, pues ese tipo no va a hacer nada, ¿listo? Pero en el momento en que esos dos pines, el pin gate 1 y el pin gate 2 se desbalanceen, o sea que exista una diferencia entre ellos, pues va a aparecer un voltaje a la salida. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, sí, sí. Fíjese que va a pasar lo mismo en el caso contrario. Por ejemplo, si yo, qué pena, voy a pintarlo aquí chiquitico, par diferencial.
Ahora supongamos que dejo este a tierra y pongo acá el BD al otro lado, que es completamente lo mismo que si yo dijera en el caso anterior que BD y D disminuye. ¿Listo? ¿Listo? De hecho, dejémoslo así. Lo mismo, para no pendejear tanto, simplemente acá. Ahora digamos el caso en que el voltaje de entrada diferencial sea menor que 0. Si el voltaje de entrada diferencial es menor que 0, quiere decir que el voltaje en el gate source 1 es menor que el voltaje en el gate source 2. Voltaje gate source 1, voltaje gate source 2. ¿Listo? O lo que es lo mismo, que la corriente I drain source 1 es menor que la corriente I drain source 2. Por aquí baja I drain source 1 y por aquí baja I drain source 2. Dicho de otra forma, el circuito que estaba balanceado se desbalanceó. ¿Listo? Entonces, I drain source 1, pues yo la puedo tomar como I X al sobre 2 menos más, no, sin menos delta I I de S2, aquí falta el 1, lo puedo tomar como este que está acá. ¿Sí o no? Y vuelve y juega, el voltaje de salida está acá. Entonces el voltaje de salida pues será B drain 1 menos B drain 2. Y haciendo la suma, vamos a encontrar que B sub 0 es igual a 2 delta de I RD. ¿Listo? Y como conclusión, nada, lo mismo que tenemos acá. ¿Listo? Sí. Entonces, para que mi par diferencial funcione, yo lo que tengo que hacer es desbalancear esos gates que están ahí. Él va a responder ante desbalanceos, ante diferencias entre los gates. Por eso se llama así, par diferencial. ¿Listo? Entonces, hasta aquí solo hemos visto que en efecto, pues este amplificador pues va a hacer, esta configuración va a hacer eso que se dice ahí. ¿Listo, muchachos? Bueno. Esperen, pues me sigo acá antes de seguir que les digo. Porque es que lo que me voy a meter ahorita es una vaca loca larga. Ahí se me da el resto de clase. Entonces, es una demostración la hijo de madre, pero me toca hacerla. Bueno, párale bolas. Yo necesito que esté claro eso, que el amplificador diferencial va a funcionar ante desniveles del voltaje de entrada. ¿Listo? Si el voltaje de entrada no se desnivela, con el voltaje de entrada me refiero a los gates de los dos transistores. Si ese voltaje no se desnivela, ese amplificador no hace nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, que si se desnivelan las bases, pues las corrientes van a cambiar, ¿cierto, muchachos? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Yo puedo subir o aumentar el voltaje de entrada diferencial de tal forma que, ¿qué pasaría si I de S1 igual a, supongámoslo que así, si BI de es mayor que 0, pues yo tengo que I de S es igual a IX medios más un delta de I, ¿cierto? ¿Sí o no? I de S2 aquí va a ser igual a IX medios menos un delta de I. Hasta ahí vamos claro, ¿cierto, muchachos? Entonces, aquí hay una cosita. Entre más grande sea B y D, o sea, si BI sigue creciendo, pues este desnivel va a ser más grande, ¿cierto? O sea que una de las dos corrientes va a ser más grande y la otra va a ser más pequeña, ¿listo?
¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señor. sí, señor. Listo. Pero resulta y pasa que eso me pone una restricción. La restricción es que para que el par diferencial funcione, M1 y M2, los dos tienen que estar en saturación. Y espero que eso esté claro, ¿cierto? Ahora, haciendo este pequeño ejercicio de variar la entrada diferencial, pues lo que va a pasar es ponemos acá. Listo. Entonces, fíjese, al variar esta entrada diferencial, lo que va a pasar es que una de las dos corrientes va a ser grande y la otra va a ser más pequeña. Yo puedo seguir subiéndole todo lo que se me dé la gana, pero va a haber un límite. Y ese límite es que cuando la corriente que sea más pequeña se vuelva a cero, esta se vuelva a cero, acá este transistor M2 entra a corte. Y yo tengo que evitar eso. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, chicos? Sí, sí, señor. Listo, entonces acá se lo voy a poner acá, B y D. Puede subir o bajar hasta que, en este caso, y drain source 2 sea igual a 0. Y si E drain source 2 es igual a 0, ¿cuánta corriente baja por acá, muchachos? Por el E drain source 1. Y X. Exactamente. X. Entonces ahí yo qué tengo? Que tengo un transistor en saturación y el otro lo tengo en corte. Entonces, pues eso qué quiere decir? Pues que X va a ser igual a K sub N, BGS 1 menos BT. ¿Listo? Y este tipo que está en corte, pues lo que me está diciendo es que BGS 2 es igual a BT. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, un segundo. Ya, no pasa nada. Listo. Entonces, para luego sacar lo que voy a hacer acá. De esta ecuación yo puedo despejar BGS1 menos BT me da igual a raíz de IX sobre K sub N. ¿Listo? O sea que el voltaje gate source 1 es igual a X sobre K sub N más BT, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Fíjese que acá yo puedo sacar una conclusión bastante interesante. Este voltaje gate 2 menos BT igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ay, uy, no, uy, qué horror. Menos BS Sí, señor. igual a BT. ¿Listo? Fíjese que esto se va a cumplir cuando esto sea 0. Si no lo ve, se lo redibujo. A mí me costaba un poquito de trabajo verlo, pero pues fíjese que aquí esto, yo lo puedo ver así, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Y aquí 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces eso quiere Sí, decir señor. que esto se va a cumplir cuando el voltaje en el source 2 sea igual a menos BT. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Aquí, ay, no, ¿qué pasó? B, gate source 1
raíz de I sub X sobre K sub N más BT. Aquí sería pues BI T menos B sub S1 igual a raíz de I sub X sobre K sub N más BT. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Vale, sí, señor. Estos dos surds son iguales, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Eso quiere decir que si el transistor M2 está apagado, pues menos BT va a ser igual a BGS. A BS1 también, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar este por menos BT. O sea, aquí me va a quedar más BT. Igual a raíz de y X sobre K sub N más BT. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo cancelo esto, que cuando el voltaje de entrada diferencial sea este valorcito que está acá, I sub X sobre K sub N, raíz de I sub X sobre K sub N, pues voy a estar en un pequeño inconveniente, porque cuando el voltaje diferencial sea esto, M2 se va a apagar. Entonces tengo un límite por arriba, porque B y D no puede ser mayor a esto, tiene que ser menor. ¿Listo? Es más, escribámoslo aquí así para que le quede como en los libros. Acuérdese que K sub N es un medio de K sub N prima W sobre L. Así es que lo van a encontrar en los libros. B y D tiene que ser menor. 2 y X sobre K sub N prima W sobre L. ¿Listo? Entonces, muchachos, si la condición es que los dos transistores estén en saturación, pues yo lo que tengo es un límite, que el voltaje de entrada diferencial tiene que ser menor a esta joda que está acá. 2 y X sobre K sub N prima W sobre L. ¿Listo? ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchachos, pues fíjense que este es el caso en el cual B y D crecen mucho. Ahora, ¿qué pasa en el caso en que B disminuye? En el caso en que B y D disminuye, pues yo tengo el caso contrario aquí, que I de S1 va a ser igual a IX medios menos delta de I. Y aquí I de S2 igual a IX medios más delta de I. O sea, pues que si el voltaje de entrada diferencial es menor que 0, pues la corriente I2 es la que va a crecer y la corriente I1 es la que va a disminuir. Y eso pasa hasta que la corriente I drain source 1 se vuelve 0 y la corriente I drain source 2 se vuelve IX. El caso contrario. ¿Sí me va a entender, gente? ¿Listo? Sí, señor. Entonces acá lo mismo. Vuelve y juega. La corriente I drain source 2 igual a IX igual a un medio de K sub N prima W sobre L BGS2 menos BT al cuadrado, y acá pues el voltaje gate source 1 igual a menos BT, a BT. ¿Listo? Si yo combino esas ecuaciones, pues voy a encontrar el límite inferior. Y el límite inferior es que B y D sea igual a menos raíz de 2 y X K sub N prima W sobre L. ¿Listo? Entonces el voltaje B y D va a tener dos límites. Este y este. ¿Qué me está diciendo esta restricción, muchachos?
así que está diciendo? O sea, Sí, ¿qué interpretan ustedes de esa ecuación que está ahí? ¿Que funciona en esa región? Sí, exactamente. Es eso. Sí, que yo no puedo salirme de esa región. Porque si me salgo de esa región, pues voy a mandar los transistores a corte y ya no va a haber un amplificador, un par diferencial. ¿Listo? Muchachos, pues eso es lo que está diciéndole, simplemente es que B y D debe ser pequeño para funcionar como un amplificador diferencial. ¿Listo? Y pues como tengo una restricción de entrada para BI, esto también recibe un nombre y se llama manejo diferencial. Yo no puedo exceder esos dos valores que están ahí, porque si excedo alguno de los dos, pues un transistor va a quedar cortadito. ¿Listo, muchachos? ok, sí. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Vamos a analizar entonces el amplificador diferencial en gran señal. Y aquí vamos a divertirnos un ratico. Esto va a estar una elegancia. Esta demostración es una porquería, pero toca hacerla. Entonces, para eso me pagan. Entonces, vamos a verla acá. Esta demostración está en los libros, sí señor, está en los libros, pero yo la voy a hacer porque, pues no sé, nunca me ha parecido correcto simplemente decirle vaya, léalo. ¿Listo? Breve. Bueno, antes de arrancar, unas pequeñas consideraciones. Me duele la mano. Un segundo. Las consideraciones son las siguientes aquí. Ix. Y bueno, para que funcione, ya dijimos que vamos a trabajar entre un intervalo restringido para que este transistorcito, estos transistores no se me salgan a corte. ¿Listo? Como spoiler, en modo diferencial ninguno se va a ir a triodo. En modo común sí, pero eso se los voy a nombrar después. ¿Listo? Entonces, estos tipos trabajando en saturación, pues tengo aquí una IDS1 y una IDS2. De manera general, pues simplemente la consideración que hay que hacer es que IDS1 más IDS2 pues es igual a IX. No importa si se desbalancean, si una es más grande que la otra, la suma siempre va a dar lo que hay en este nodo, ¿cierto, muchachos? Sí. Ahora, como los dos tipos están en saturación, pues yo tengo que IDS1 pues es igual a, y voy a ponerlo aquí, K sub n, ay, qué fastidio, bueno, BGS1. Sí, voy a ponerlo K sub n sin el prima porque si no voy a estar cargando con eso de 2 y los Ws y Ls y primas hasta... y se va a volver un infierno. Ay, mi mano. Listo. Bueno, como primera cosa, voy a quitarme ese cuadrado de encima, simplemente sacando raíz cuadrada a ambos lados.
Entonces fíjese que yo puedo encontrar acá la relación I de S1 igual a K sub n, raíz de K sub n, BGS menos BT, ¿sí o no? Y de aquí voy a sacar que I de S2 igual a raíz acá de K sub n, B esto aquí 1, BGS 2 menos BT. ¿Listo? Sí, señor. Fíjese que yo puedo restar estas dos ecuaciones que están acá. I de 1 menos I de 2. Y me va a quedar aquí K sub n, BGS1 menos BGS2. ¿Listo? ¿Qué es BGS1 menos BGS2, muchachos? La entrada ¿La entrada qué? B y D, ¿no? Entrada diferencial. Perfecto. Bueno, chino, eso es lo que quería que me respondiera tal cual. BGS1 menos BGS2. El chino está muy atento, muy bien. ¿BD? ¿Listo? Entonces aquí yo tengo que la raíz de I de 1 menos la raíz de I de 2 va a ser, igual a raíz de K sub n por el voltaje de entrada diferencial, ¿cierto? Vamos a dejarlo en términos del voltaje de entrada diferencial para ver cómo se comporta cuando yo tengo señales de entrada diferencial, que en últimas es lo que me interesa a mí, porque yo ya sé que en modo común este tipo tiende a atenuarlas. Después le paramos bolas al modo común, a fondo, ¿listo? Pero por ahora vámonos con el chévere, que es el diferencial, ¿listo? Okay. Pues fíjese que yo tengo dos corrientes, ¿listo? Yo lo que sé es que si los MOSFET son iguales y las resistencias son iguales, cuando una de esas dos corrientes crezca, la otra va a disminuir en la misma magnitud, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Tal cual. Entonces, pues hallemos acá qué pasa. Simplemente acá de esta ecuación que tengo acá, despejemos cuánto vale I de S2. Que va a ser igual a IX menos I de S1. Y yo puedo pues reemplazarla en esta que está acá. Y voy a hacerla en la otra página. ¿Quieren que les deje un ratico para que tengan que copiar? Ayer me regañó un pelado que porque yo pasaba eso muy rápido. Pero lo siento, es que la verdad, y siendo sincero, no me gustó OneNote. No, como que no coge bien mi tableta o alguna vaina. Déjeme ser quisquilloso con eso. ¿Listo? Sí, hágale todavía. Entonces aquí me va a quedar raíz de I de 2, I de 1, perdón, menos la raíz de IX. Hasta aquí ya se pone una chimba. Igual a raíz de K sub n y el voltaje de entrada diferencial. ¿Listo? Voy a elevar al cuadrado a ambos lados. Acá y acá. Y me va a quedar acá pues el primero al cuadrado, I de 1, menos dos veces el primero por el segundo sea I de 1 por IX menos I de 1 acá. ¡Tachan! Más 2 más el segundo al cuadrado, IX menos I de 1. Y esto igual a K sub n por B y D al cuadrado. ¿Sí o no? Una pregunta. ¿Ese 2 raíz de esto no se parece al, ay, ¿cómo se llama esto? Al G sub M?
Pues de parecerse se parece, pero no. Creo que sí. Es con ok, no sé por qué vi unas B ahí. ¿Verdad? Sí. Pues sí, la idea es eso. La idea es dejarlo en términos de cosas que conozcamos, pero creo que todavía no me da la raza para llegar allá. Entonces vea que yo este y este los puedo cancelar, ¿sí o no, muchachos? Sí, señor. Entonces aquí cómo me quedaría esta cosa, aquí raíz de y de 1 y x menos y, ay, no, meter un plus acá, no, espero que no. Igual a, aquí falta una raíz, ¿no? Raíz de k sub n, b y d, más, menos ix. ¿Sí o no? Profe, pero ahí no quita la raíz. ¿Dónde? Sí, gracias amigo, tiene toda la razón. Esta raíz de aquí desapareció. ¿Listo? Sí, tiene. Mi chino está en lo correcto. O sea, les agradezco que estén pendientes porque es que estas demostraciones son álgebra al 100 y pues uno tiende a equivocarse. Puede pasar. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Volver a elevar al cuadrado para que aquí me quede un 4. Y de aquí yo sacar la raíz esa de ahí, porque esa raíz sí que es horrible. Y x menos y de 1 al cuadrado. Y ya va quedando más o menos lo que yo quiero. K sub n al cuadrado. Acá, b y d menos ix. Y esto al cuadrado. ¿Listo? Sí. Sí, creo que sí. Sí. No, aquí hay una cosa que está mal porque esto no va así. Sin el panel. Esto, no, con el paréntesis, pero así. Eso sí. Ahora sí. ¿Listo? Sí, señor. Pues fíjese que esto yo lo puedo reorganizar para que me quede, bueno, que pena, me toca hacerle con un poquito de paciencia porque vuelvo y le digo, este es un poquito delicado el asunto. Menos i de 1 al cuadrado. Y esto aquí, k sub n al cuadrado por b y d menos i x y toda esta joda al cuadrado. Y todo esto sobre 4. ¿Listo? Entonces, esto me va a permitir a mí organizar de esto de la siguiente manera, como i de 1 al cuadrado menos ix por i de 1 más k sub n al cuadrado b y d menos ix al cuadrado. ¿Ya viene que tengo ahí? Aquí tengo forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Vale, sí, señor. ¿Cómo se soluciona eso? Pues echando la ecuación cuadrática. ¿Cuadrática? Entonces, pues yo eso sí les voy a hacer el favor de decirles cuánto da, porque pues me demoré, cuando lo hice me demoré mis 45 minutos y hasta más haciéndolo. Y pues eso es ahí dándome las de que sea álgebra y pues esa no es la idea. Entonces yo les doy la respuesta. Si usted quiere comprobarla, pues con mucho gusto, hágale. ¿Listo? Y de 1 le va a quedar de la siguiente manera. Entonces, me va a quedar aquí y x medios más, ¿por qué no le pongo la menos? Ya, espérenme un segundo, termino y ya les pregunto. Esto me va a quedar aquí y x k sub n sobre 2 y esto por b y d y aquí raíz de 1 menos k sub n sobre 2 y x por b sub y d al cuadrado. Au. Muchachos, qué pena, pero me van a tener que hacer caso. No voy a ponerme a hacer esa demostración, es larga, o sea, solucionar eso, pues es simplemente meter a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y comenzar a acomodarlos. ¿Listo? Listo, profe.
¿Por qué no pongo la negativa? Simplemente porque, pues, si el transistor, que la corriente ID sea igual a cero. Regálame un segundo, muchachos. ¿Aló? ¿Aló? Uy, qué pena, ahorita no le puedo contestar, qué pena con usted. Estoy en clase, qué pena con su merced. Estoy en clase, qué pena con su merced. Qué ratos, mano, pensé que era urgente, pero no. Pues resulta y pasa que, pues, que si el transistor, si I de 1 es igual a cero, ¿qué implica? Muchachos, ¿qué pasa si I de 1 es igual a cero? Bueno, porque uno de los MOSFET se va a corte. Exacto, entonces si es negativa, pues no va a pasar que la corriente sea negativa, ¿listo? ¿Listo? Entonces yo Por digo que I de 1 tiene esta que está acá. Fíjense entonces en lo siguiente. Voy a volverme por acá, donde yo venía y tenía una ecuacioncita. Miren acá. Entonces me dice que Ix medios es igual a K sub n por W. ¿Por qué? Por BGS 1 menos BT. ¿Sí o no? Esto es con B y D igual a 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Más, fíjese lo que pasa si yo reemplazo esto acá, K sub n, BGS 1 menos BT al cuadrado, y aquí por K sub n, y aquí esto sobre 2. No, sobre 2 no, ahí está. ¿Listo? Mire el 2 acá. ¿Listo? Esto por B y D. Y esto por 1 menos K sub n, 2 y X, B y D al cuadrado. Entonces, fíjese que aquí esto me queda K sub n al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, señor, sí. Es que yo puedo cancelar esto con este y con este. Y me queda aquí que I de 1 es igual a Ix sobre 2 más K sub n por BGS menos BT por BID. Ok. ¿Recuerdan ustedes esta expresión? Que G sub m es igual a 2 por raíz de K sub n por ID. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. O sea Sí, que profe. esto yo lo puedo expresar como raíz de K sub n por K sub n por BGS menos BT al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. O sea, K sub n, este se va con este y se va con este. O sea que G sub m también es 2 BGS menos BT. ¿Listo? O sea que BGS, ¿dónde está el K sub n? Me falta el K sub n. ¿Listo? ¿Listo?
Listo, sí, señor. O sea que esto que está acá pues es G sub M medios, ¿listo? Carajo, bueno, ya estoy cansando pero no importa. Y de S1 es igual a un medio. ¡Ey! ¿Cuál un medio? Y X medios más G sub M medios por B y D por la raíz de esa cosa espantosa, K sub N, 2 y X por B y D al cuadrado. Era menos, es menos, acá es menos, papi. Ay, Jesús. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, pues recuerden que hay una ecuación que me dice que I de S2 es igual a IX menos I de S1. ¿Listo? O sea que I de S2 pues es igual a IX medios menos G sub M 2 B y D raíz de 1 menos K sub N sobre 2 IX B y D. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí. Fíjese usted, pues lo que me está diciendo es que las corrientes I de S1 e I de S2 pues varían alrededor de IX medios. Una crece y la otra disminuye. ¿Sí se alcanza a entender eso? Sí. Se las presento, mírenla acá. ¡Tarán! Bueno, esta grafiquita es la que le sale a usted en todos los libros. Esta grafiquita es esta que está acá, lo que pasa es que está normalizada. ¿Listo? Simplemente divida todo esto entre IX y le sale esta grafiquita que está acá. ¿Listo? Ok, señor. Sí, todo esto, o sea, esta grafiquita que yo le acabo de poner acá, es la gráfica de estas dos. Espérame un segundo, se la pongo entonces acá para que quede más guapo. Listo. ¿Listo? Entonces, pues esta grafiquita que está acá lo que me está diciendo es que si ustedes se fijan, alrededor de IX medios, cuando B y D es igual a 0, fíjese, B y D acá, bueno, ya les cuento que es este B o B, no pasa nada. Cuando B y D es igual a 0, pues yo tengo IX medios, este voltaje que está acá y este voltaje que está acá. ¿Listo? Y la gracia acá es que a medida que el voltaje de entrada diferencial comienza a variar, pues ese circuito se va a desbalancear. Una corriente va a crecer y la otra va a disminuir. ¿Listo, muchachos? Listo, sí, señor. Ahora, pues la gracia sería yo alejarme o más bien mantenerme donde la relación sea más o menos lineal, ¿cierto? Entonces, como yo tengo una restricción que es que... ¿Qué cosa tan berraca? Es que está... y x sobre k sub n, 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 menos y x sobre k sub n, y de una vez les digo eso, menor que bi, menor que y x sobre k sub n. Esto equivale a tener y x sobre k sub n es voltaje gate source menos bt, la raíz de esa joda, menor que bi, menor que bgs menos bt. Sí, es claro dónde convertir esto.
para el que no lo tenga claro, pues que si ix es igual a k sub n por b gate source menos bt al cuadrado, pues ix sobre k sub n, la raíz de eso pues es igual a bgs menos bt. ¿Listo? Y aquí me sobra esto. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Este que está acá, este voltaje que está acá es el tan mentado que lo ponen harto en los libros. Este es el voltaje VOB. ¿Listo? O sea, esto. ¿Listo? Ok, sí, señor. Acá. Entonces, pues aquí yo estoy restringido a esta cosa que está acá, entonces quiere decir que B y D debe ser pequeño. Si B y D es pequeño, pues yo puedo coger esta expresión que tiene B y D al cuadrado y esta expresión que tiene B y D al cuadrado, hacerlo muy pequeñito. ¿Listo? Entonces ahí lo que me va a quedar es que si yo tomo B y D como muy pequeño, en pequeña señal, B y D pequeño. Entonces yo de aquí puedo sacar la siguiente conclusión, que I rate source 1, ojo que esto es AC más DC, ¿no? Porque esto es una cantidad DC más una cantidad AC, es su M, 2 por R, D y por B y D, ¿sí o no? Yo, chicos, ¿qué pasa con la raíz, muchachos? ¿Qué pasa con esta raíz? ¿Qué pasa con la raíz? Los escucho. ¿Cómo quedó la ecuación, profe? Mira, Laurita, te estoy diciendo acá, mira, supone esto. O sea, yo debo decir que B y D es pequeño, ¿cierto? Si B y D es pequeño, pues este término que está acá tiende a 0 y este término que está acá tiende a 0, ¿cierto? Dicho de otra forma, fíjense que esta raíz me representa este segmento en el cual la curvita se achata. Acá, y acá, y acá, y acá. ¿Listo? Si yo me mantengo alejado de esos segmentos, pues estoy diciendo pues, que esa distorsión me la puedo quitar de encima. Y si yo me la quito de encima, pues esa ecuación va a quedar aquí así. ¿Listo? ¿Sí o no? Vale. Ahora, Entonces me quedaría solo como la ecuación de una recta, más o menos. aquí niñata, exactamente, muy bien. Ahora, pues si yo sé que BO es igual en AC más DC, igual a BDS a BD1 menos BD2, acuérdense que BD1 pues va a ser igual a BDD menos B, ¿cómo es la vuelta? Y DS1 por RD. Y este acá, BDS2 igual a este es mucho marica tan grande. Estoy solo en el Drain 2. La verdad ya estoy un poquito cansado. ¿Sí o no, muchachos? Entonces hagamos el último esfuercito y miremos. Pues esta que está acá pues me va a quedar BDD menos IX medios más G sub M medios RD por B y D. ¿Listo? Y esta que está acá pues me va a quedar BD menos IX medios menos G sub M medios por RD por B y D.
¿Listo, gente? ¿Sí o no? Sí. Si yo resto esto con esto, pues fíjese que los BD se van, los ID se dan, y me va a quedar que B0 en AC exclusivamente me va a quedar G sub M, medios, bueno, por 2 por RD y por B y D. ¿Sí o no? Ush. ¿Sí o no? Sí, vale, sí. Entonces BO sobre B y D, esto recibe un nombre de ganancia diferencial. Es igual a G sub M por RD. Ahí está. ¿Listo? Ahí tuvo. Oh, santa madre, estoy cansado. Profe, la ganancia es Gm por RD sobre 2 o... Por 2, por 2. Ok. ¿Listo, muchachos? Entonces la ganancia diferencial, sí, en efecto es G sub M por RD. ¿Que hay métodos más sencillos? Sí, pero son aproximaciones. Aquí las saqué como Dios manda. ¿Listo? Esta característica que está acá, esto que está acá es la característica de gran señal. De un par diferencial. La clase que viene les explico las aproximaciones y cómo sacar eso fácilmente y rápidamente. Y ya, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, la verdad estoy un poquito cansado, entonces vamos a dejar por ahí. Y les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, gente, voy a guardar esto y voy a ponérselos de una vez en su... Uy, puta, 15 páginas. Entonces estoy cansado, hermano, escribí mucho hoy. La gente está ahí, ¿vale? Muchachos, muchísimas gracias por su Listo, atención. profe, gracias. Les deseo un bonito fin de semana, Hasta que luego. descansen. Y si no pueden, pues que les rindan lo que tengan que hacer. Si tienen muchos trabajos, que les salgan sus trabajos. Gracias, profe. No, profe, a usted muchísimas gracias. Que descanse. Lo mismo, muchachos. Chao. Bonito puente. Gracias. Lo mismo. Chao.